Aconteció que cuando Isaac envejeció y sus ojos se oscurecieron quedando sin vista, llamó a Esaú, su hijo mayor, y le dijo: Hijo mío. Y él respondió: Heme aquí. Y él dijo: He aquí, ya soy viejo, no sé el día de mi muerte. Toma pues ahora tus armas, tu aljaba y tu arco, y sal al campo y tráeme caza. Y hazme un guisado como a mí me gusta, y tráemelo y comeré para que yo te bendiga antes que muera. Y Rebeca estaba oyendo cuando hablaba Isaac a Esaú, su hijo, y se fue Esaú al campo para buscar la caza que había de traer. Entonces Rebeca habló a Jacob, su hijo, diciendo: He aquí, yo he oído a tu padre que hablaba con Esaú, tu hermano, diciendo: Tráeme caza y hazme un guisado, para que coma y te bendiga en presencia de Jehová antes que yo muera. Ahora pues, hijo mío, obedece a mi voz en lo que te mando. Ve ahora al ganado y tráeme de allí 2 buenos cabritos de las cabras, y haré de ellos viandas para tu padre como a él le gusta. Y tú las llevarás a tu padre y comerá para que él te bendiga antes de su muerte. Y Jacob, hijo de Rebeca, su madre, Jacob dijo a Rebeca, su madre: He aquí, Esaú mi hermano es hombre velloso y yo lampiño. Quizá me palpará mi padre y me tendrá por burlador, y traeré sobre mí maldición y no bendición. Y su madre respondió: Hijo mío, sea sobre mí tu maldición. Solamente obedece a mi voz y ve y tráemelos. Entonces él fue y los tomó, y los trajo a su madre, y su madre hizo guisados como a su padre le gustaba. Y tomó Rebeca los vestidos de Esaú, su hijo mayor, los preciosos que ella tenía en casa, y vistió a Jacob, su hijo menor, y cubrió sus manos y la parte de su cuello donde no tenía vello con las pieles de los cabritos. Y entregó los guisados y el pan que había preparado en manos de Jacob, su hijo. Entonces este fue a su padre y dijo: Padre mío. E Isaac respondió: Heme aquí. ¿Quién eres, hijo mío? Y Jacob dijo a su padre: Yo soy Esaú, tu primogénito. He hecho como me dijiste. Levántate ahora y siéntate, y come de mi caza para que me bendigas. Entonces Isaac dijo a su hijo: ¿Cómo es que la hallaste tan pronto, hijo mío? Y él respondió: Porque Jehová tu Dios hizo que la encontrase delante de mí. E Isaac dijo a Jacob: Acércate ahora y te palparé, hijo mío, por si eres mi hijo Esaú o no. Y se acercó Jacob a su padre Isaac, y él le palpó y dijo: La voz es la voz de Jacob, pero las manos son de Esaú. Y no le conoció porque sus manos eran vellosas como las manos de Esaú, y le bendijo. Y dijo: ¿Eres tú mi hijo Esaú? Y Jacob respondió: Yo soy. Dijo también: Acércamela, y comeré de la caza de mi hijo, para que yo te bendiga. Y Jacob se la acercó, e Isaac comió, y le trajo también vino, y bebió. Y le dijo Isaac, su padre: Acércate ahora y bésame, hijo mío. Y Jacob se acercó y le besó, y olió Isaac el olor de sus vestidos, y le bendijo diciendo: Mira, el olor de mi hijo, como el olor del campo que Jehová ha bendecido. Dios pues te dé del rocío del cielo y de las grosuras de la tierra, y abundancia de trigo y de mosto. Sirva ante pueblos y naciones se inclinen a ti. Sé señor de tus hermanos, y se inclinen ante ti los hijos de tu madre. Malditos los que te maldijeren, y benditos los que te bendijeren. Y aconteció luego que Isaac habló de bendecir a Jacob, y apenas había salido Jacob de delante de Isaac, su padre, que Esaú su hermano volvió de cazar. E hizo él también guisados y se los llevó a su padre y le dijo: Levántese mi padre y coma de la caza de su hijo para que me bendiga. Entonces Isaac su padre le dijo: ¿Quién eres tú? Y él le dijo: Yo soy tu hijo, tu primogénito, Esaú. Y se estremeció Isaac grandemente y dijo: ¿Quién es el que vino aquí, que trajo caza y me dio y comí de todo antes que tú vinieses? Yo le bendije y será bendito. Cuando Esaú oyó las palabras de su padre, clamó con una muy grande y muy amarga exclamación y le dijo: Bendíceme también a mí, padre mío. Y él dijo: Vino tu hermano con engaño y tomó tu bendición. Y Esaú respondió: Bien llamaron su nombre Jacob, pues ya me ha suplantado 2 veces. Se apoderó de mi primogenitura y he aquí ahora ha tomado mi bendición. Y dijo: ¿No has guardado bendición para mí? Isaac respondió y dijo a Esaú: He aquí yo le he puesto por señor tuyo y le he dado por siervos a todos sus hermanos. De trigo y de vino le he provisto.
¿qué pues te haré a ti ahora, hijo mío? Y Esaú respondió a su padre, ¿no tienes más que una sola bendición, padre mío? Bendíceme también a mí, padre mío. Y alzó Esaú su voz y lloró. Entonces Isaac, su padre, habló y le dijo, he aquí, será tu habitación en grosuras de la tierra, y del rocío de los cielos de arriba, y por tu espada vivirás y a tu hermano servirás, y sucederá cuando te fortalezcas, que descargarás su yugo de tu cerviz. Y aborreció Esaú a Jacob por la bendición con que su padre le había bendecido, y dijo en su corazón, llegarán los días del luto de mi padre, y yo mataré a mi hermano Jacob. Y fueron dichas a Rebeca las palabras de Esaú, su hijo mayor, y ella envió y llamó a Jacob, su hijo menor, y le dijo, he aquí, Esaú tu hermano se consuela acerca de ti con la idea de matarte. Ahora pues, hijo mío, obedece a mi voz, levántate y huye a casa de Labán, mi hermano, en Harán, y mora con él algunos días hasta que el enojo de tu hermano se mitigue, hasta que se aplaque la ira de tu hermano contra ti y olvide lo que le has hecho. Yo enviaré entonces y te traeré de allá. ¿Por qué seré privada de vosotros ambos en un día? Y dijo Rebeca a Isaac, fastidio tengo de mi vida a causa de las hijas de Ed. Si Jacob tomara mujer de las hijas de Ed, como estas de las hijas de esta tierra, ¿para qué quiero la vida? Oremos. Padre, te pedimos que obres ahora, que derrames tu Espíritu Santo, que podamos entender correctamente tu palabra, que podamos ver que tienes un mensaje aquí para tu iglesia, para todas las generaciones. Ayúdanos y también te pedimos que tú hagas una buena obra en cada corazón y que todo sea para tu gloria. Y te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Pues tenemos aquí una historia un poco difícil. Muchas palabras, muchas cosas que podemos ver. Y solamente, voy a tener más o menos 4 puntos esta mañana. El primer punto va a ser vaya familia. El segundo punto va a ser vaya familia. El tercer punto va a ser diferente. No, en vez de vaya familia, va a ser vaya familia. Y el último punto va a ser vaya familia y vaya familia. Entonces, esos son nuestros puntos para esta mañana. Hemos estado viendo desde hace muchísimos capítulos, yo diría probablemente desde el capítulo 12, que el plan de Dios prevalece y va a prevalecer. Dios está obrando de alguna manera u otra. En lo que yo he puesto como el punto principal, el plan soberano de Dios prevalece a pesar de la familia escogida. Me ha costado encontrar palabras para describir este capítulo. Estaba allí buscando, ya sé un poco porque soy extranjero, lo entiendo, pero hace poco, cuando estamos hablando de quizás Jacob, pero también Abraham, he tenido que buscar las mismas palabras. Y estas son las palabras para describir las acciones no solamente de Isaac o de Jacob, sino de Isaac, de Rebeca, de Esaú y de Jacob. Porque vamos a ver, vaya familia. Ardides, traitas, artimañas, intrigas, maquinaciones. Ahora, había algunas palabras que no tuve que buscar, ya las conocía muy bien, como mentiras y engaños. Y vinieron a mi mente varias preguntas. Vamos más o menos a tocar estas preguntas cuando andamos por el texto. Pero las preguntas que vinieron a mi mente han sido, ¿dónde está su fe? ¿Cuáles son las consecuencias de su pecado? ¿Y por qué hacen lo que hacen? ¿Por qué hacen lo que hacen? Vamos a verlo. Punto número 1, ¿cómo es? Vaya familia. Pues vamos a ver
cuando nos apagamos. No pasa nada. Estamos en familia. Pasa todos los días cuando estamos en familia. Vaya familia. Buenos días otra vez. Me alegro de veros a todos. Ay, yo me siento pero un amor, un cariño en mi corazón hacia vosotros y viendo estas caras, madre mía, qué alegría. Invitados de Madrid. Creo que era la última canción. Recuerdo que era la primera canción que el Señor usó para tocar mi corazón cantando en español. En Aluche, antes que nacierais, alguno de vosotros, 1986, cuando dice, satisfaga tu corazón. Y eso es lo que queremos, un mensaje que satisface nuestro corazón. Pues vamos con, vaya familia, lo ocurrido. Después, vaya familia, la reacción de la familia, especialmente Esaú. Pero después vamos a ver, vaya familia, cuando vemos el comienzo de la restauración, cuando vemos el comienzo de la obra del Señor allí en esta situación. Vale, número 1, vaya familia, lo ocurrido. Toda la interpretación de este capítulo depende de un versículo en Génesis 25. Y vamos a verlo ahora mismo, 25-23. Que dice, y respondió Yahvé, dos naciones hay en tu seno, de Rebeca, y dos pueblos serán divididos desde tus entrañas. Un pueblo será más fuerte que el otro pueblo, y el mayor se verá al menor. ¿El mayor quién era? Esaú. Por algunos minuticos, pero el mayor. Y ya, esa es una palabra profética. Esa es una palabra cuando Dios ha dicho su voluntad explícitamente. Eso es lo que tengo para estos gemelos. El mayor va a servir al menor. Entonces hay que entender eso. Entonces entendemos nosotros, no sé si Isaac lo entendía o no, exactamente qué eran sus motivaciones, pero entendemos que Isaac debe dirigir la bendición hacia Jacob, porque la bendición pertenecía a Jacob por el mandato explícito de Dios. También se supone, porque normalmente la bendición debe ir al primogénito. Una persona me dijo, no sé qué quiere decir primogénito la otra semana. Es el primer nacido de una familia. El primer nacido de una familia es el primogénito. Entonces, entonces, tienes la bendición, pero también la primogenitura, una serie, bueno, es alguna bendición o algún estatus, algún beneficio que va al primer nacido. Y entonces la primogenitura debía haber pertenecido a Esaú. ¿Pero qué hizo? La vendió por un guiso rojo. Y aunque fuese un guiso rojo tan ricos como lo que hace Aurora, pues no se debe haber vendido la primogenitura. Pero no solamente era Esaú, tampoco tiene la culpa en un sentido. Por lo menos vemos que Jacob se aprovechó de la debilidad de su hermano comprándolo. Otra vez, vaya familia. ¿Qué cosas pasaban allí? Entonces, la primera observación de las dos cosas que debían haber sido en este capítulo, Isaac y Esaú
debían haber reconocido que Isaac tenía que bendecir a Jacob. Lo debían haber entendido. Pero en este momento no actúan por la fe, no actúan según la voluntad explícita de Dios. Se rebelan abiertamente contra la voluntad manifiesta de Dios. Ahora, esa es la parte de Isaac e Esaú. ¿Estoy pronunciando estos nombres más o menos bien? Me da la impresión que no, pero Isaac y Esaú. Me confundo un poco. Ahora, Rebeca y Jacob. No exactamente lo opuesto para darnos un buen ejemplo. No, Rebeca y Jacob debían haber reconocido que Isaac tenía que bendecir a Jacob. Pero no hace falta que mientan. No tienen que hacer planes para engañar a Isaac. No hace falta que hagan estas maniobras engañosas, impías, para salirse con la suya. Lo que tienen que hacer es confiar en el Señor, en su promesa, en su palabra, confiar en Él. Y debían haber se debían haber enfrentado a Isaac con la verdad hablada por Dios. Entonces, parece que Rebeca es un poco como para darnos una aplicación. Esta persona que no puede confiar que los demás van a hacer bien. Que por el pesimismo o lo que fuera. Bueno, yo conozco a mi marido y vamos a ver, vamos a poner las cosas bien. Pero ninguno está actuando por medio de la fe. Vaya familia. Lo ocurrido. Número 2. Vaya familia, la reacción de Esaú. La reacción de Esaú. Es una reacción exagerada, injusta, impía, incluso asesina. Una reacción asesina. Pero ¿qué está pasando en la vida, en la mente, en el corazón de Esaú? Versículo 34. Cuando Esaú oyó las palabras de su padre, clamó con una muy grande y muy amarga exclamación. Parece, eso es lo que yo estoy suponiendo, pero parece que Esaú creía que podría revertir las consecuencias de sus acciones. Podía dar marcha atrás a algo, ya había cometido un error, pero iba a corregir este error que había hecho. Había vendido su primogenitura por un guiso rojo. Y tenía algunas consecuencias, y él veía, pues, o suponía él, porque era la promesa o la profecía directa de Dios antes, pero también está allí, parece, pensando que puede revertir las consecuencias de sus acciones. Y entendemos más por la reacción de Esaú. Hemos leído esto, creo, otra semana, Hebreos 12, de 15 a 17. Hebreos 12, de 15 a 17. Mirad bien que no sea no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios, que brotando alguna raíz de amargura os estorbe. Por ello muchos sean contaminados, y por ella muchos sean contaminados. Es que no veo porque no hay suficiente luz, pero no sea que haya algún fornicario o profano como Esaú, que por una sola comida vendió su primogenitura. Porque ya sabéis que aún después, deseando heredar la bendición,
aquí es heredar la bendición, que lo veía relacionado con la primogenitura, fue desechado y no hubo oportunidad para el arrepentimiento, aunque la procuró con lágrimas. Ya lo había hecho, ya lo había vendido. No tenía derecho en ningún momento a la bendición, pero él ya ve esas cosas conectadas. Y eso es lo que él quería hacer. Quería ver si podía cambiar la situación. Y yo creo que esa es una ilustración que hemos usado muchas veces, que hay un borracho o una persona se emborracha y va en el coche y tiene un accidente. En este caso puede pedir perdón y recibir perdón, pero no puede deshacer los daños que ha hecho. Si ha perdido un brazo, por ejemplo, no puede arrepentirse para que Dios le devuelva el brazo. Entonces, esa es un poco la situación de Esaú, que las consecuencias de nuestras acciones o las consecuencias de nuestros pecados son las consecuencias. Y muchas veces hay que vivir con ellas, solamente para recordar. Pero mira la reacción tan exagerada de Esaú en versículo 41. Y aborreció Esaú a Jacob por la bendición con que su padre le había bendecido, y dijo en su corazón: llegarán los días del luto de mi padre y yo mataré a mi hermano Jacob. Entonces, yo pues leo varios comentarios. Esta vez no sé si solamente vi un vídeo, pero creo que ha sido en el vídeo donde el predicador identificó la emoción de Esaú aquí. Claro, odio, enfado. Pero él resaltó la palabra envidia. La envidia. Jacob tenía algo que Esaú quería, y ese se llama la envidia. Pero la envidia suele ir acompañado de todas esas otras emociones: odio, menosprecio, resentimiento, crítica y lo que decimos aquí en España, cotilleo. En América Latina, chismorreo. Pero va acompañado de esas cosas. Entonces yo creo que solamente es un buen momento, viendo la reacción de Esaú, reflexionar sobre la emoción o la actitud de la envidia. Esa es como una aplicación chiquitina, breve, pero quiero ver una aplicación aquí un poco más amplia. Lo que yo creo que está haciendo Isaac y Esaú. Perseguir algo que tú crees que va a ser bueno para ti. Bueno, voy a decirlo otra vez. Perseguir algo que tú crees que va a ser bueno para ti por medio del pecado es necio. Perseguir algo que tú piensas en las manipulaciones de las circunstancias: oye, este va a darme algo a mí, pero voy a hacerlo por medio del pecado, es necedad, vanidad de vanidades. Es imposible. No va a traer el pecado esta bendición o estas buenas circunstancias que tú quieres. Ahora, tengo un ejemplo, yo sé, súper exagerado. Pero yo trabajaba allí en un gran almacén en Estados Unidos con una chica que me dijo un día: yo sabía que tenía que casarme con un cristiano, un creyente. Es lo que dice la Biblia. Pero yo había decidido que me daba igual. Y ella era de la denominación pentecostal de santidad. Y ella, según el artículo 13, pediría su salvación si se casara
con un no creyente. Eso es lo que ella cree ahora. Yo no creo que se puede perder la salvación, pero en su caso estás pensando, ¿pero qué está pensando esta chica? Entonces se casó con un chico, con todos los vicios, tuvieron 2 hijos, y yo estuve allí, estaba allí predicando en una iglesia, y ella estaba allí en el público. Y ella me dijo, pensaba que podría volver a salvarme, que iba a ser fácil, pero no creo que pueda. Ya estoy perdida para siempre. Pero madre mía, pero qué cosa. Ahora, hay que tener fe y confiar en el Señor y hacer lo que te dice explícitamente y vivir una vida de gozo y de alegría y sin complicaciones, sin entrar en tragedias que has traído sobre ti mismo. Pero eso es lo que esta pobrecita hizo pensando que podía arreglar su vida por medio de un pecado, sabiendo que estaba mal lo que iba a hacer. Las artimañas no benefician a los creyentes, no sirven en el reino de Dios, son vanidad. Si tú has intentado o estás en este momento en una situación, una maniobra, una manipulación incorrecta, antibíblica, pensando como Isaac y Esaú, arrepiéntete. Confiesa tu pecado porque no va a funcionar o no ha funcionado en el pasado. Reconócelo y pide a Dios perdón porque no se puede usar un pecado pensando que puedes conseguir lo que tú quieres. Bueno, esa es una aplicación un poco más larga. Ahora vamos a ir de vaya familia a vaya familia. Porque ahora vamos a ver el comienzo de la restauración. ¡Aleluya! La historia no termina con todas las derrotas de todas las personas de la historia. Porque empezamos a ver un cambio en Rebeca primero. Y vamos a ver eso a partir del versículo 43. Ahora, pues, hijo mío, obedece a mi voz. Ahora, la primera vez que ella dijo eso, en el capítulo, no, ahora sí. Obedece a mi voz. Levántate y huye a casa de Labán, mi hermano, en Harán, y mora con él algunos días hasta que el enojo de tu hermano se mitigue, creo que es, mitigue. Hasta que se aplaque la ira de tu hermano contra ti y olvide lo que le has hecho, y yo enviaré entonces y te traeré de allá, porque seré privado de vosotros ambos en un día. Entonces, ya está comenzando a entender y poner todo en su sitio. Sorprendentemente, Isaac también. Pero os he engañado porque no lo hemos leído. Comienza en capítulo 28. Aquí dice, entonces Isaac llamó a Jacob y lo bendijo, creyendo que tenía que bendecirle, diría yo, y lo bendijo. Y le mandó diciendo, no tomes mujer de las hijas de Canaán, levántate y ve a Padán Aram, a casa de Betuel, padre de tu madre, y toma allí mujer de las hijas de Labán, hermano de tu madre, y el Dios omnipotente te bendiga, y te haga fructificar y te multiplica hasta llegar a ser multitud de pueblos, y te dé la bendición de Abraham, y a tu descendencia contigo, para que heredes la tierra en que moras, que Dios dio a Abraham. Ahora Isaac ya entiende lo que Dios quiere de él. También hemos leído varias semanas de Hebreos 11. Voy a leer algún versículo más, no solamente versículo 20, sino de 18 a 22. Hebreos 11, 18 a 22. Dice, habiéndosele dicho en Isaac, te será llamado descendencia
hablando a Abraham, pensando que Dios es poderoso para levantar aún de entre los muertos, de donde en sentido figurado también le volvió a recibir. Por la fe bendijo Isaac a Jacob y Esaú respecto a cosas venideras. Porque al fin y al cabo eso es lo que Isaac al principio tuvo que hacer. 28 la está haciendo de buena gana. Por la fe Jacob a morir bendijo a cada uno de los hijos de José y adoró apoyado sobre el extremo de su bordón. Vamos a hablar de esto dentro de algunos meses quizás. Y por fe José al morir mencionó la salida de los hijos de Israel y dio mandamiento acerca de sus huesos. Entonces, aquí podemos ver que Isaac ve que la voluntad de Dios prevalecerá. Lo cree y se somete a ello. Eso es lo que está pasando ahora. Dios es soberano y Dios es bueno. Su plan va a prevalecer y también Isaac ya lo reconoce. Vaya familia, porque empieza la restauración de Dios. Ahora, para nuestro último punto, era vaya familia, vaya familia, vaya familia. Ahora, vaya familia o vaya familia, porque la decisión es tuya. Algunas aplicaciones. No nos engañemos pensando que hay una posibilidad de vivir una mentira con éxito. Eso ya lo he dicho, pero en otras palabras. No nos engañemos pensando que hay una posibilidad de vivir una mentira con éxito, con bendición. Número 2. Vivamos con integridad. Vivamos con integridad. Creo que lo que hubiera servido a Isaac, Rebeca, Esaú y Jacob era un poco de temor sano a las consecuencias del pecado. No he dicho un miedo servil, he dicho un respeto, un temor sano a las consecuencias del pecado. Creer a Dios. Obedecemos en amor y por amor y con gozo y con alegría y con expectativa, pero también siempre hay este elemento de temor sano delante de Dios. Y número 3, creamos a Dios. Creamos a Dios en el sentido, debemos creer a Dios. La fe soluciona una multitud de tentaciones y problemas. Repito, la fe, confiando en el Señor, creyéndole, creyendo sus promesas, creyendo sus avisos, creyéndole, confiando en Él, soluciona una multitud de tentaciones y problemas. Como hemos visto aquí, el favoritismo, que no hemos hablado de ello, pero está aquí, la amargura, el deseo de matar, el enfado, la manipulación, la envidia, la rebelión. Un poco de fe soluciona muchas cosas y nos da una vida de bendición. Pero lo más importante, como siempre, es creer en la persona y la obra del Señor Jesucristo. Todo eso tiene sentido por la cruz de Cristo. Cristo murió en una cruz para pagar la pena de nuestro pecado. Eso es lo que tenemos que entender, lo que tiene que ser el combustible de la vida cristiana cada día. Es la cruz de Cristo, su gracia, su misericordia, su amor. Nosotros amamos porque Él nos amó a nosotros primero. Hay que verlo por medio de la cruz de Cristo. Y su gran sacrificio. ¿Cuánto nos ama Dios? ¿Cuánto ama un marido a su esposa? Ama a su esposa al grado de sacrificio que está dispuesto a hacer.
Y Jesús ha hecho todo por nosotros en la cruz. Se hizo hombre, vivió aquí 33 años aproximadamente, murió en una cruz en nuestro lugar para llevar sobre él nuestro infierno para que nosotros pudiéramos pasar la vida eterna con él. Y eso es lo que tenemos que recordar para acá, para cualquier cosa. Bueno, vaya familia. Vaya familia. No. Vaya familia de Dios, porque Dios está obrando. Oremos. Padre, gracias por tu gran fidelidad a tu promesa, a tu gran fidelidad a rescatar a pecadores como nosotros, tu gran fidelidad cada día de ayudarnos a deshacernos del hombre viejo y vivir según el hombre nuevo. Entonces, ayúdanos a vivir vidas que te glorifiquen, vidas que te honren. Ayúdanos a hacer todo lo que tú quieres que seamos y que nosotros pues seamos una familia amorosa y unida y obediente. Y te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén.